Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. La última sesión quedó pendiente este problema y nos decía, bueno, vamos a pasar a la pizarra para ir anotando los datos. En un segundito mostramos por acá la diapositiva y vamos anotando los datos. ¿Qué nos dice? Primero, tengo 6 condensadores. Ya aquí en la parte inferior me da el diagrama del circuito. Voy a anotar los valores. Me dice que todos los condensadores tienen la misma capacidad, que es 60 microfaradios a 250 voltios. Me da el voltaje de cada condensador. Se conecta en el circuito mixto, en dos ramas de 3 condensadores, tal cual el dibujito que se encuentra en la parte inferior. Nos pide A, primero, hallar la capacidad de cada rama. B, hallar la capacidad total. C, hallar la tensión o el voltaje máximo del circuito. Y D, la carga de cada condensador si se conecta a una tensión de 500 voltios. Ahí tenemos los 4 puntos que nos pide el ejercicio. Entonces quito la diapositiva y voy a dibujar el circuito que me mostraba el gráfico. En este caso me decía que aquí va la fuente de voltaje B y luego tengo aquí los 3 condensadores de una rama y los otros 3 de la otra rama, de esta forma. Ahí tenemos los 6 condensadores. Todos valen lo mismo. C, 60 microfaradios a 250 voltios. Me pide primero capacidad de cada rama. Quiere decir que yo voy a redibujar este circuito y me debe de quedar de la siguiente forma. Me van a quedar dos condensadores en paralelo, porque estos 3 que están en serie y estos 3 que están en serie se van a convertir en uno solo. Y algo importante, como valen lo mismo, yo voy a poder llamarlos a ambos CA, porque van a valer lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sale esa capacidad CA? Entonces yo digo que CA es igual a la fórmula del serie en los condensadores. Recuerde, en serie es la suma inversa de los inversos de la capacidad. En este caso, 1 sobre 60 más 1 sobre 60 más 1 sobre 60. Obviamente todo esto dividido para el número 1. En este caso, de esta forma, hallamos el valor de la capacidad de cada rama. En este caso, la respuesta nos da 20 microfaradios, porque recordemos que todo está en microfaradios, 60, 60 y 60. En este punto A, la respuesta sería 20 microfaradios. Ahora, me pide la carga total. Pues continúo resolviendo el problema. Como ya me quedan dos condensadores en paralelo, al final me va a quedar uno solo, que ya sería el condensador equivalente o la capacidad total. En este caso, para hallar la capacidad total, usamos la fórmula del paralelo de los condensadores, que en el paralelo es simplemente la suma de los condensadores. Como los dos valen CA, puedo decir que el condensador o la capacidad total es CA más CA. En este caso, CA vale 20, sería 20 más 20. La capacidad total del ejercicio me da 40 microfaradios. Recuerde que estamos en microfaradios. Tenemos ya el segundo valor, 40 microfaradios. Una vez que hemos hallado las capacidades, tanto de cada rama como la capacidad total, ahora me pregunta algo interesante. Me pregunta, ¿cuál es el voltaje máximo del sistema o del circuito? Y aquí, en las propiedades, si yo recuerdo, y eso se los comenté en la última sesión, ¿qué me decía una de las propiedades en los capacitores? Que el voltaje total va a ser igual a ¿qué? El voltaje total es la suma de los voltajes. Entonces, vamos a analizar. Esta fuente V, que se encuentra aquí, está conectada entre los 3 condensadores. ¿Cuánto es el voltaje de cada condensador? Según el problema. Ya me lo dice, ¿eh? Ya me lo dice. Correcto.
Perfecto, 250 voltios. Es el voltaje de cada condensador. Me lo dice el problema. Aquí está arriba anotado. Hace unos minutos lo anotamos. Entonces, si yo sumo 250 más 250 más 250, este voltaje B va a ser igual a ¿cuánto? A 750 voltios. Y pregunto, si en esta rama hay 750 voltios, ¿cuánto hay en la otra rama? Lo mismo, hay lo mismo, aquí será 750, 750, porque están en paralelo. Por ende, el voltaje máximo que yo puedo colocar aquí serían 750 voltios. Esa sería la respuesta. 750 voltios, voltaje máximo. Y la última, me dice cuál es la carga de cada condensador. La carga de cada condensador. Entonces empezamos, bueno, desde aquí atrás. Ya tengo la capacidad total. Y ojo, me dice cuál es la carga de cada condensador si la fuente es de 500 voltios. Entonces empiezo aquí. Este voltaje ahora va a ser de ¿cuánto? Según el problema, de 500 voltios. Si ya tengo voltaje y tengo capacidad, según la fórmula, yo me acuerdo que decía capacidad es igual a carga sobre voltaje. De aquí yo puedo despejar la carga. La carga, que es igual, este voltaje está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda voltaje por capacidad. Y yo ahí ya puedo sacar la carga total del sistema. Vamos a empezar desde la carga total. ¿Ya qué es igual a carga total? Pues bien, la carga total es igual al voltaje, que es 500. Vamos a ponerlo por acá abajo, por si acaso no entren los datos. Vamos a ponerlo aquí abajito. La carga total sería 500 por la capacidad total, 40 microfaradios. Aquí sería 40 por 10 a la menos 6. ¿A cuánto nos da esa carga total? Equivale a 0,02 coulombios. Recordemos que estamos en faradios, voltios, coulombios. Pero ahora viene el detalle. Esta capacidad total, que es 0,02, ¿de dónde yo la saqué? Analicemos, ¿de dónde yo la saqué? Esta capacidad total viene de un circuito paralelo. ¿Y qué me decía las propiedades? En el circuito paralelo, la carga no debe o no es la misma, no se sobreentiende que sea la misma para cada condensador. Entonces, depende de la capacidad de cada condensador. Entonces voy a hallar ahora la carga A y la carga B de este condensador. Vamos a llamarle carga A y carga B para ver qué sucede. Entonces, ¿a qué es igual la carga A? Va a ser igual al voltaje, que es el mismo, 500 porque está en paralelo, multiplicado por la capacidad del condensador A. ¿Qué vale donde está el condensador A? Por acá, 20 microfaradios. Sería 20 por 10 a la menos 6. Asimismo, voy a hallar de inmediato la carga B, que si usted mira la fórmula, resulta que parece igual, ¿no? Porque el voltaje es el mismo. ¿Y cuánto vale el condensador de la derecha? También vale A. Entonces también vale 20 microfaradios. Se me fue un puntito de más. Entonces, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivalen esas dos cargas? Correcto. 0,01 coulombios, 0,01 coulombios. Y si sumamos, la carga total debería ser igual a ¿cuánto? A la carga A más la carga B, porque están en paralelo. Y coincide, ¿no? 0,01 más 0,01 es 0,02. Ya saqué el total, la carga total. Ya saqué la carga por cada condensador, que es 0,01. Pero en las propiedades, ¿de dónde sale este condensador que está aquí? Sale de un circuito serie. Y en las propiedades, ¿qué me decía la carga en el circuito serie? ¿Qué me decía la propiedad del circuito serie? Que es la misma. Entonces, si esta carga vale, la carga A vale 0,01, la carga de estos tres condensadores va a ser 0,01.
Y como la carga B también sale de un circuito serie y vale 0,01, cada uno de los condensadores va a tener 0,01. En conclusión, ¿cuál es la carga de cada uno de los condensadores? 0,01 coulombios. Y el voltaje máximo lo hallamos hace un momento, que era 750 voltios. Ahí tenemos el ejercicio que quedó planteado. Pasamos a la presentación y avanzamos con los siguientes ejercicios. Ahora tenemos dos problemas en pizarra en la presentación y cada uno nos pide 3 datos. Vamos a darnos cuenta que son muy parecidos. Y nos dice el primer problema: 3 condensadores, el uno es de 4 microfaradios, el otro es de 6 microfaradios y el otro es de 8 microfaradios. Se conectan en serie a una tensión de 220 voltios. Nos pide, primero, hallar la capacidad total de la serie, hallar la carga del condensador de 6 microfaradios y la tensión o voltaje del condensador de 8. Ojo ahí con lo que nos pide. Carga del condensador de 6, o sea, Q, y tensión del condensador de 8, o sea, V. Cuidado con la diferencia. Y luego el siguiente problema nos dice: dos condensadores, uno de 4 y uno de 6 microfaradios, tienen igual carga, 100 microfaradios, perdón, 100 microcoulombios. Si se conectan en serie, calcular la tensión total del circuito. Y analice, aquí no me da la fuente, aquí me pide la fuente. Aquí me pide la fuente. Pero, profe, ¿cómo puedo hallar la fuente? Revise, tiene ya capacidad y tiene carga. Recuerde la fórmula. Capacidad es igual a carga sobre voltaje. Despejamos voltaje. Y luego ya me pide la tensión o el voltaje del condensador de 4 y el condensador de 6. O sea, el voltaje de cada uno. Usted ya sabe que la suma de los dos voltajes, B y C, tiene que darme A. Una forma de confirmar que ha hecho bien el ejercicio. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.